Cafeteros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a tener la mirada de la realidad a través del cine, con un joven director y guionista. Bienvenido a Esteban Tabarni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, un placer y me interesa que gente joven también aporte su mirada desde otras ciencias, desde otras artes. Así que bueno, Esteban nació en 1982, es técnico en medios de la comunicación, de labor, estudió filosofía en la UBA, se graduó como director cinematográfico en la Universidad del Cine de Buenos Aires en 2008. Se graduó, digamos, su corto, que ahora lo vamos a ver, Juan, en 2008, integró, entre otros festivales, la selección oficial de India Live y Belfort Entrevist, y fue proyectado en la Cinemateca Francesa de París, en el ciclo Ventana sobre el cortometraje contemporáneo, donde estuvo, digamos, la responsable del jurado, François Bonempin, y también fui director del departamento de cine del no, acá me confundí. La directora fue directora del cine Le Fresnol. Ahora nos vas a explicar. Esteban fue jefe de redacción de la sección de cine de la comunidad incompensable, dirigida por el escritor Leonardo Valencia. Y después hizo otro corto, Alquemen, apoyado por la Fundación Jan Michalowski, y entre 2010 y 2011 vivió en Lisboa, trabajando como guionista y asistente de montaje para las productoras Terra Trends Films y Real Film, como proyeccionista en el Centro Cultural Malaposta. Tras su regreso a la Argentina, codirigió el documental Estoy acá, Madrid, estrenado en el 2018 y con el cual participó en más de 10 festivales internacionales, obteniendo el premio del mejor director argentino en competencia en el Festival de Mar del Plata y mejor película iberoamericana en Cine Migrant 2018. A comienzos del 2022 estrenó Los Paseos, su primer largometraje de ficción, y con el cual participó del Festival Belfort, entre otros. Actualmente se encuentra desarrollando 2 largometrajes, El acompañante y El gaucho como ellos, y un cortometraje documental que cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural. Bueno, a mí lo que me interesa, como en todos los programas, más que leer todo el currículum que la gente se olvida, es un poco que te conozcamos, Esteban. ¿Cómo empezaste vos con esta carrera de cine? ¿Qué fue lo que te motivó? Y ya desde chico yo veía mucho cine. En mi casa, bueno, con la llegada del VHS allá por los 90s y la explosión de los videoclubs, en mi casa se veían muchísimas películas. Hasta que un día apareció, en ese momento yo tendría 10, 11 años. Mis viejos alquilaron Cinema Paradiso y a mí me encantó esa película. Y a partir de ahí digamos que se despertó algo en mi relación con el cine, y desde ahí, obviamente, seguí viendo muchas películas. Después empecé a ir mucho al cine y nunca paró. Una película emblemática, ¿no? Cinema Paradiso. Y muy linda, ¿no? Película
que además como tiene toda una cuestión con el cine desde su lugar social, ¿no? Como desde el rol que cumple el cine en ese pueblo después de la Segunda Guerra. Nada, hay como un gran amor por el cine, una idea del cine y su rol social, que es muy conmovedora, ¿no? Más para un chico. Pero además vos sabés que en este momento que falta la mirada del otro, que el sostén del otro, las universidades de cine, como la que vos estudiaste en Buenos Aires, como también todo lo que es fotografía, escenografía, todas esas carreras han tenido un incremento de alumnos muchísimos y que también en muchos casos tiene que ver con la necesidad de ser mirados, ¿no? En nuestro país se ha incrementado muchísimo todas esas carreras que de alguna manera es mostrar, como vos decís, y Esteban nos va a mostrar cómo él hace desde los cortos hasta los documentales, mostrando diferentes situaciones, ¿no? Pero también tuviste el apoyo de tus padres, que creo que también fue muy importante. Sí, lógico que sí, me apoyaron bastante y me siguen apoyando, digamos. Este camino es arduo y largo. Pero además tuviste, bueno, toda una experiencia en el extranjero, ¿no? ¿Cómo, cómo te sentiste cuando estuviste en Portugal? Bien, digamos, fue interesante conocer como el primer mundo, digamos. Espero que no lo escuchen los portugueses, pero bueno, están un poco en... si existe entre un país emergente y el primer mundo un escalafón intermedio, creo que Portugal estaría allí, sin ofensas, y ver cómo funciona ya la cuestión del cine, cómo se organizan las productoras. La verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, más allá de que es muy bonito Portugal, y que tiene un muy buen cine. Así que la verdad que fue una experiencia para mí muy rica, muy, muy rica. Además la gente de Portugal es muy especial, porque no tiene tantos años de independencia y dentro de lo que es Europa es un país muy combativo y muy comprometido también. Entonces eso también se ve, entre otras cosas, en el cine. Y digamos que es uno de los pocos países que uno puede ver que tiene una tradición de izquierda fuerte y vigente y moderna, contemporánea diría, no extemporánea. Con lo cual, sí, es un país con una porción progresista que tiene peso. Y eso la verdad que está bueno. Digo, yo pude trabajar gracias a la existencia de una ley promulgada por la izquierda. Eso en otros países difícilmente hubiese sucedido. No, incluso nosotros tenemos colegas muy jóvenes que se han ido el año pasado y están trabajando sin problemas, cosa que por ahí en España no es tanto. Y bueno, de alguna manera esto muestra también lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo empezaste, digamos, y qué diferencia hay, a ver, entre hacer un corto, hacer una película? Vamos a empezar a ver una que es Juan, que hiciste en el 2008, pero Juan comentá, W. ¿eh? Juan W. Sí, Juan W. Que hiciste en el 2008
y donde, bueno, vos nos vas a contar un poco qué es lo que muestra, no quiero decirlo yo, para que el público pueda ver un poquito de cada cosa de lo que vos haces, ¿sí? Bueno, Adrián, cuando vos quieras. Biblioteca. Luis, ¿qué tal? Tranquilo. 15 minutos. 7 personas, 3 con descuento estudiante. Ah, no, no lo hice como no sabía si iba a venir. Igual yo ahora lo hago. Cierro yo. Está bien. Está bien, está bien. Hasta el martes. De chico acompañaba a su padre al club los sábados a jugar al tenis. Para que no se aburriera, el padre lo había puesto a tomar clases. Secretamente, ambos esperaban el momento para enfrentarse. Un día, cuando ya había cumplido los 12 años, jugaron por primera vez. Ich hänge an dir, Willem, und ich bitte dich, mich nicht zu vergessen. El partido fue peleado, pero finalmente el hijo consiguió vencer. La estrategia, pensada en noches de angustia, había sido defender hasta que el padre se cansara y entonces tomar la iniciativa del partido.
No quiso dejar notar su felicidad para no subrayar la derrota al padre, pero derivó en la displicencia. Cuando estaban en el vestuario, no quiso bañarse. Su padre, con la violencia de un rey derrocado, lo obligó. Sobrevino la humillación del cuerpo aún infantil entre cuerpos adultos. Al sábado siguiente, jugaron la revancha. El padre ganó y el hijo no fue obligado a ducharse. Bueno, ¿cómo surgió esto? Este es un corto que hice en el último año de la carrera de cine. La verdad, cómo surgió, yo me acuerdo de una charla con unos amigos en una terraza, que se hablaba de la vida, de qué había sido de la vida de los viejos compañeros delante del primario. Entonces ya hacía tiempo que no los veíamos. Y por ahí alguno, viste, sabía un poco de la vida de tal, de la vida del otro y demás. Y se generó como una dinámica de como volver a ese momento, a ese tiempo. Desde un lugar como muy infantil, como reproduciendo y repitiendo lógicas de esos años, y nació de ahí, ¿no? La idea. Me acuerdo que retuve esa escena, después llegué a mi casa, la escribí, y de ahí fui armando el corto. Esta es como la introducción, lo que vimos. Después ese personaje llega a la terraza y se encuentra con los amigos. Claro, pero además las miradas, ¿no?, del padre, ¿no?, todo lo que él fantasea. Por otro lado también el tren, ¿no? O sea, las imágenes que utilizás, que sirven, digamos, como disparadores, ¿no? Que era la revancha, que era la hostilidad o no con el padre, ¿no? Sí, un poco así. Sí, Esteban. Sí, digamos, después esa reunión tiene que ver con ciertas lógicas de humillación y de burla, ¿no? De bullying, como le dicen ahora. Entonces, bueno, nada, trazar como paralelismos. Y además con el cine, como con otras cosas, pero creo que en el cine se ve muy bien el tema de las identificaciones, ¿no? Porque Sí. Una persona cuando mira algo llora o se ríe frente a situaciones de mucho dolor, y digamos en qué se movilizan las identificaciones. Porque en la primera parte, cuando él cuenta primero cuántas entradas había, cuántas había vendido, ¿no? Toda esta cosa también, cómo se empieza, siempre con mucho esfuerzo cuando uno hace estas cosas, ¿no? Sí, bueno, sigue siendo complicado vender más entradas, pero sí, también tiene que ver con un cierto cine, ¿no? O sea, toda esa primera parte reproduce un poco los cineclubs a los que yo iba desde la adolescencia, que por ahí había muy poca gente y pasaban unas películas excelentes. Películas que a mí personalmente me marcaron mucho. Lo que pasa que cuando yo empecé a ir al cineclub, a los 18 años, fue el primer cine en Mar del Plata. Y bueno, desde Orson Welles
hasta otros, Bergman, ¿no? Y donde realmente se hacían después debates en las charlas de café. Y todo eso uno extraña, porque de alguna manera, digamos, no es lo mismo ir a un cineclub, ¿no? Que después se comercializó mal. Y yo creo que de alguna forma el poder reunir a la familia o a un grupo de amigos frente a una película y poder establecer el diálogo, la opinión, es muy importante, porque a veces una persona no ve ciertos detalles que otra ve, y creo que todo eso hay que recuperarlo, ¿no? Aunque sea en las tertulias, como se llama en Europa, en los grupos de familia o de amigos, ¿no? Sí, sí, totalmente. También es cierto que, bueno, hay pocos espacios, cada vez menos para un cine cuyo objetivo no es entretener. Lamentablemente parece ser una dinámica que de esas que se impone cada vez más, y es peligrosa. Digo, yo no tengo nada en contra del entretenimiento, a menos que sea lo único que existe. Me parece que la historia del cine es mucho más rica que eso. Bueno, por eso es muy diferente cuando vos ves el cine, no sé, eh, oriental, ¿no? Que digamos que son reflejos de realidades que a veces muy cortos te muestran un montón de cosas. Y ahora todo es acción, ciencia ficción, pero con cosas muy siniestras, a mi modo de ver, ¿no? Incluso para los chicos a través de internet, donde por ahí no pueden procesar, ¿no? Había una película, El Jefe, no sé si la viste, pero supuestamente era para chicos, pero era una forma, digamos, de lo que es la sociedad hoy en día del cansancio, ¿no? Como dice Bill Chupin. Es todo cantidad, todos igualitos. Y entonces también es saber quién mata más, es una forma de obturar el pensamiento, ¿no? El poder, digamos, disfrutar desde otro lugar, ¿no? El poder pensar. Así que creo que el trabajo de ustedes es muy importante, ¿no? Y que aunque sea en lugares chicos, pero que también se puede volver a pasar, ¿no? Desde una película o alguien, acá hace poco Mar del Plata se cerró, uno de los pocos lugares que quedaba que vendían películas. Pero bueno, la persona sigue haciéndolo en forma particular, ¿no? Le dio a sus clientes el número y así se hace. Bueno, Sí, vamos a... además es un lugar de resistencia. Exactamente. Sí, sí, sí. Además Sí, con tantas cosas para poder documentar. Yo hace unos días volví de Perú y realmente me quedé sorprendida de la cultura andina pre-incaica, ¿no? Que ya vamos a hacer algún programa. Porque es increíble los aportes que ellos nos pueden dar. Y entonces estas cosas que en nuestro país se ha destruido mucho de los antecedentes nuestros, ¿no? Y todo eso queda grabado justamente a través de los documentales de distintos cines, ¿no? De distintos tipos de cine. Vamos a ver el otro corto, que es Amoeba.
¿Qué tal? Hola, Hola. ¿Qué número tenés? 34. Yo tengo 32. Y hace mucho que estoy. Tengo que mandar paquete para mi nieto a Nueva York. Ella también tiene el 34. Pero yo mi número lo agarré donde se saca turno. Yo también lo saqué de ahí. ¿Común o certificada? Común. ¿No viste mi bolso ahí adentro? Ese mismo. No, acá no está. A ver, vení, ¿me podés ayudar? A ver, mírame bien. La cara. ¿Tengo maquillaje? No, no tenés nada. ¿Y eso? Perdón. Bueno, un testimonio de varias situaciones. Sí, sí, son 3 escenas sueltas de corto. ¿Qué quisiste mostrar? Yo digo lo que yo vi, pero ¿qué es lo que vos quisiste mostrar? Ya hace tantos años, lo hice hace como 10 años este corto. Lo que pasa es que En la primera son 3 parte, escenas que están relacionadas, es difícil. que describe el correo, ¿no? Sí, Y que yo vos ni sé. describís las distintas sensaciones de los personajes, ¿no? La espera, la incertidumbre, cuando se pasa a alguien con un número, todas las situaciones de la realidad. Y cómo la gente se siente y nos sentimos en esos lugares cuando tenemos que hacer algún trámite, ¿no? Donde la comunicación por ahí no es verbal, sino es a través de la mirada, de las posturas y también cuando no nos miran ni nos atienden. Sí, digamos, después el personaje se queda enroscado con lo que pasó y resulta que a esa chica sí la conocía de antes. O sea, hay todo un trasfondo en esa escena que se ve en la última escena del corto. Así que, digamos, es un poco difícil hablar así cuando se ve un fragmento y hace falta como algo más para completarlo. Sí, pero lo que vos decís, Esteban, es, a pesar de que no podemos pasar todo el corto, pero como siempre la persona no solo se maneja con la realidad de ese momento,
sino también con su propia realidad interna, ¿no? ¿Qué le pasó a él cuando vio que la chica tenía el mismo número? Y la mirada, digamos, del empleado, ¿no? O sea, todo esto que pasa siempre, ¿no? Que no es solamente la realidad de ese momento, sino también la realidad que tenemos adentro, ¿no? Sí, claro. Absolutamente. ¿Qué es lo que Yo sí, en un momento quería hacer con los cortos. A mí me gusta mucho un libro de Joyce que se llama Los Dublineses, y que él hace como una gran descripción de su ciudad, de Dublín, a partir de historias muy chiquitas, muy íntimas, muy personales, y va logrando armar como todo un mapa de cómo se vive ahí, ¿no? De cómo se siente la gente ahí, cómo son las relaciones. Y me gustaba mucho esa idea para poder llevarla a cortos, ¿no? Que vayan armando mi propia percepción de cómo es Buenos Aires. Entonces tenía por un lado Juan W, por otro lado este corto, después hay otro primer corto, en donde los personajes de un corto van apareciendo en el otro. Y un poco cerré eso con la última película que hice, donde también aparecen personajes de los cortos ahí. ¿cuál es el paseo? Sí. Ahora vamos a ver primero antes otra y después vamos a ver. O sea, nada, y me gustaba esa idea de contar pequeñas historias que van armando como un retrato de cómo yo veo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La forma en que se relacionan las personas, los vínculos, espacios, ¿no? Los espacios. sí, además, digamos, el poner el turno, ¿no? Cada vez que suena, qué es lo que pasa en cada uno. Me pareció muy significativo eso, ¿no? Porque es una mirada de la realidad que a veces como que pasa desapercibida. Entonces, ¿qué siente la persona cuando ya va a ser su turno, cuando la señora dice, yo hace mucho que estoy, la necesidad de hablar de la gente, ¿no? Que cada vez se ve más en la parada del colectivo o esperando algo, ¿no? ¿Qué significa la espera? Cómo cada uno la llena de diferente manera, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a ir a una película que me pareció muy interesante, Estoy acá, que es un tema muy actual. Cuando puedas, Adrián. dañoo livre. waaw neex na pour ñi fi dëkk mu neex na ci ñoom. man neex na ci man de. waaw yow waa dëkk bi nga moo tax. dama def waa dëkk bi. ah waa dëkk bi nga parce que arrangé na la mais man moom arrangé wu ma. ¿8 años que estoy buscando? Ni $5,000 tengo. 3 millones de dólares está bien para volver. Ahí me queda poder realizar todo mi sueño. ¿Te parece mucho? liggéey man. waaw dama jàpp ne man génn ma gën a arrangé mais njort naa ne man li may def boo ko dafa ma njort naa daa am dara. da ngay daj lu ko raw.
Hoy lo que pienso es que no es lo mismo hoy que estoy acá. Tengo un trabajo digno. Si digo que voy a Senegal hoy, ¿qué hago? ¿Voy a empezar mi vida a cero de nuevo? Lo vivo una vez en mi vida. Y todavía hay como que no hay un vínculo como padres e hija todavía. Lo que estoy pensando. Capaz que voy, capaz que no. Es rico para vivir, pero difícil para ganar plata. Hermosísimo. Hermoso me refiero al trabajo, ¿no? Es duro porque muestra la realidad, ¿no? Cuando dice, se puede vivir, pero es difícil de obtener plata, ¿no? O sea, ¿qué significa ser excluido? Como los senegaleses, que acá también son maltratados porque son rejuntados y donde realmente son muy educados, ¿no? Pero también donde viven en nuestra capital federal, ¿no? Sí. Y que esto pasa en muchos países, ¿no? Sí, sí, lamentablemente sí, y bueno, es una... Nada, África ha quedado devastado, ¿no? La gente se tiene que inventar el trabajo. Y a nosotros nos llamó mucho la atención de por qué venían a Argentina, donde mucha gente también se tiene que inventar el trabajo. Y así fuimos entrando en la comunidad senegalesa y conocimos estas historias. Un poco viendo cómo veían ellos su propio proceso de inmigración, ¿no? La película apunta a dos formas muy distintas de vivirla, ¿no? El que busca echar raíces en un lugar nuevo y el que no, el que guarda todavía la esperanza de volver con una pequeña fortuna bajo el brazo. Lo toma como tránsito, pero también pasa con nuestros argentinos. Hay mucha diferencia con la gente que se fue en el 2001, te digo de la ciudad de Mar del Plata, que soy oriunda, se fueron 200.000 marplatenses en ese momento. Un montón. ¿Sí? Casi todos fueron de bañeros de gastronómicos, que es muy distinto a la gente que se fue de Buenos Aires. Muchos hijos de colegas que vos sabés, que están en Estados Unidos, en Inglaterra, con otra profesión. Y donde de alguna manera, ¿qué significa ser el extraño en otro lugar, ¿no? Porque ellos dicen, yo no sé qué pasaría si volvería, ¿con qué me encuentro? Ya no soy de acá ni de allá, como me ha pasado a mí también, ¿no? Y digamos, irme a Buenos Aires por formación, por estudio, es muy difícil, pero donde de alguna manera lo que planteás vos ahí, las diferentes subjetividades de ellos, es decir, cómo fue también la historia de cada uno de ellos, porque eso va a depender también lo que elija. Y también algo que vos ponés el testimonio de cómo nos los integran acá. Porque te digo, es muy difícil tener una relación como de un padre con un hijo. O sea, esa cosa de que también los argentinos cuando se van a otro lugar se relacionan con otros argentinos, ¿no? Y sí, sucede mucho eso. Yo en mi experiencia personal también es distinto, digo, ellos son... la Argentina tiene un pasado... En Argentina entraron muchísimos esclavos, muchísimos. Lo que pasa es que toda la construcción que se hizo del discurso histórico argentino fue negar eso.
Puede desmentir la realidad, tal cual. Al mismo tiempo, bueno, digamos, los esclavos fueron diezmados por las epidemias que hubo en Buenos Aires, por las distintas guerras donde los mandaron al frente y sobre todo por el mestizaje, principalmente. Pero también en la idea de construir una identidad nacional europea y blanca, fue otra manera de negar la presencia africana en la formación de la Argentina. Entonces, digamos, para un africano que llega a la Argentina es complicado, ya por su propio color de piel. Que por ahí, digo, si uno de nosotros un blanco se va a Europa, bueno, o se va a Estados Unidos, no va a tener esa cuestión. Pero sí es cierto que uno se siente perdido a veces en los hábitos de otras formas de vida. Sí, además en otros países, yo te decía que recién vine de Perú, ellos integran todas las etnias, no reniegan. Yo tengo alumnas que son descendientes de familias de negros, otros de indios, de chinos que iban como esclavos, pero acá no. Entonces realmente nosotros sabemos como psicoanalistas qué significa desmentir la realidad, ¿no? Quedan marcas que en algún momento aparecen, como el odio, el rencor, el resentimiento, ¿no? La exclusión. Bueno, vos con esta película has tenido muchos premios. Bueno, sí, 2, pero sí. Bueno, sí. Pero lo has presentado en varios festivales. O sea, sí, no es fácil. Nos fue bien con esta película. Así que bueno, ha cambiado mucho la realidad de los senegaleses en todo el tiempo, en estos últimos 5 años, que es lo que tiene la película. Sobre todo por lo que fue la debacle económica a partir de 2018, 2017 en la Argentina. Dejaron de venir tanto para acá y bueno, se empezó a complicar la cuestión de la venta. En su momento acá les iba muy bien, realmente ganaban dinero vendiendo, porque había plata en la calle. Ahora está un poco más complicado, después se puso más, la policía de la ciudad de Buenos Aires los perseguía mucho. Sí, pero además, no te olvides, Esteban, que también hay políticos que los traen, que les venden las cosas, y vuelvo a decir, por gente que yo conocí, vivían en lugares muy, muy malos, o sea, realmente, digamos, todo el tema de inmigración, todo el tema de protección, ¿no? O sea, digamos, una cosa es que se tenga en cuenta toda la parte legal, ¿no? Como refugiados, como migrantes, pero la otra cosa es, como también a nosotros en otros países no es tan sencillo, porque nuestro país siempre fue mucho más abierto a los inmigrantes en otras épocas, pero ahora con toda la situación económica y también con las estructuras de poder, que realmente cuando la persona está en el poder y lo único que le interesa es el poder, el otro no, esto también se ve no solo con los habitantes que somos nosotros, sino también con los inmigrantes. Sí, yo creo que igual, digamos, la inmigración es un fenómeno que no puede analizarse sin pensar en las clases sociales. O sea, no es lo mismo la inmigración para un universitario que para un laburante. Y el laburante muchas veces... Por eso te marqué esa diferencia con Mar del Plata y Buenos Aires, porque es muy distinto, totalmente. Vamos a ir al último, digamos, film, que son los paseos, para que nos alcance el tiempo, para que nos expliques un poco los cursos que estás dando. Cuando puedas, Adrián.
¿Vos tenés algún amigo así, medio perdido? ¿Qué me dice, señora? Tenemos chofer y guía. ¿Qué hacer mientras tanto si no la veo? Y si no volviera a verla jamás, no sabría nada más. Habría, pues, merecido no saber más. Bueno, contanos un poquito porque nos quedamos con las ganas de ver toda la película. Pero bueno, para que la vayan a ver al cine, ¿no? Y ojalá, ya estuvo en el cine, se estrenó a principio de año. Pero bueno, en breve es posible que esté en una plataforma. Todavía no puedo adelantar nada, pero por las redes sociales yo informo esto. Así que estoy con mi nombre ahí en Facebook o en Instagram. Nada, por si. Ahora cuando vas a explicar en realidad vos lo de los cursos, vamos a poner tu mail por si la gente se quiere comunicar con vos, ¿no es cierto? Tanto con la película como para poder seguir aprendiendo. Esta película, para terminar un poquito, ¿de qué se trata Los Paseos? Sí. Es la historia de amor entre un chico que está en crisis con sus estudios de arquitectura y una chica que limpia casas y se conocen porque un amigo de él le ofrece sacar a pasear el auto a su madre, que tiene un principio de Alzheimer y pasa todo el día encerrada en la casa. Este amigo le ofrece al chico, a Diego, que la saque a pasear los fines de semana y quien la cuida a ella los fines de semana es esta chica. Y a raíz de este encuentro inician una relación amorosa ellos. Esa es la historia de la película, sí. Que a veces ayudando al otro uno puede encontrar también el amor y otros vínculos, ¿no? Sí, digamos. Después sucede un montón de cosas en el medio entre ellos, pero bueno, sí, se recorre mucho Buenos Aires, se cuentan historias de barrios de Buenos Aires, y hay como un paralelismo entre la relación de ellos y la cuestión de por lo menos de la historia de Buenos Aires con lo que fue su ideal, ¿no? Su ideal de ciudad. Y ahora estás haciendo el acompañamiento y Gaucho como ellos. Estoy escribiendo recién. Sí. Uno se llama El Acompañante, que es un policial. De un chico que viene de provincia a la ciudad y se ha envuelto en un robo. Y él vino para acompañar a su padre a hacerse unos exámenes médicos.
esa es la historia ahí. Es el padre tiene una recaída, entonces el regreso al pueblo se va demorando cada vez más. El padre quedó internado y el chico está ahí, viste, en pleno año lectivo, completamente descolgado, ¿no? O sea, visita al padre durante un rato y después ahí por la ciudad, viste, como un poco a la deriva. Y después Gaucho como ellos, que es un título provisorio, es una película que estoy escribiendo que en verdad van a ser 4 o 5 cortos. Son historias verídicas de la historia argentina, que van desde 1811 hasta la actualidad. Y básicamente es relaciones entre padres e hijas, principalmente. O sea que abarcás distintos géneros, pero aparte escribís, filmás y dirigís. O sea, diferentes aspectos. Sí, la cámara no lo opero yo, pero sí, básicamente escribo y dirijo. Es lo que más me gusta. También me gusta editar. Pero bueno, en los últimos años prefiero no editar mis cosas. Sí trabajar con el editor, pero no estar yo editando. Te da otra perspectiva la mirada de alguien que acompañe el proceso. Bueno, vamos a mostrar el flyer de tus cursos, porque ya se nos fue el programa. Te agradezco muchísimo y bueno, cuando tengas las cosas que estás haciendo, serás bienvenido al programa para poder mostrarlo. Bueno, explícanos un poco qué es esto del seminario, Esteban. El seminario, sí. Esta película es de Kieslowski, que ahí dice, es el autor de la trilogía Rojo, Blanco y Azul. Él hizo una película inicialmente para la televisión polaca, que en verdad eran 10 películas, una sobre cada mandamiento judeocristiano, donde abordaba cada mandamiento y lo pone en crisis, ¿no? Lo pone como para reflexionar un poco acerca de cada mandamiento. Y la idea es indagar en estas películas, es verlas y analizarlas desde el punto de vista cinematográfico, pero también desde lo que plantean a nivel filosófico. Son películas muy ricas. A mí es un cineasta que me gusta muchísimo, que para mí es una referencia. Hay 3 o 4 películas de él que yo siempre vuelvo a ver. Y nada, me parece fascinante esta obra de él. Que bueno, ha cosechado muchos fanáticos a lo largo de la historia. Entre ellos Stanley Kubrick, para citar así uno muy, muy conocido, era un gran fanático del Decálogo. Es excelente. A mí me gusta mucho ese tipo de cine. Pero bueno, sí, Esteban. No, tiene una profundidad importante, ¿no? Muy importante. Hay algunas cosas que se han perdido porque son películas con un ritmo muy fluido que al mismo tiempo no son mero entretenimiento. No son arduas de ver y no son ligeras. Tiene unas metáforas impresionantes. Sí, y tal cual. unas imágenes que son muy profundas. Bueno, pueden consultarte al mail que está acá, estebantabani@gmail.com, para cualquiera de los seminarios que vos das y cualquiera que esté interesado. Muchísimas gracias. Gracias. Pueden contactar por Facebook también o por Facebook mejor, por cualquier consulta. Lo que tiene es que arrancamos este jueves. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a anunciar el próximo programa y vos te despedís. Bueno, el próximo programa va a estar el doctor Paulucci con Elogio del Amor.
Bueno, cerré el programa, Esteban. Gracias Claro, por bueno, estar. muchas gracias por el espacio. Y bueno, nada, cuando gustes, estoy Cuando acá. vos imprimes algo, acá serás bienvenido. Es tu casa también. Un abrazo y gracias. Un abrazo. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.